Por ejemplo, aquí hay otra cosa curiosa, por ejemplo, esta opción diskless. Con esta opción diskless no vamos a poder hacer checkpoints al disco, pero por ejemplo, vamos a poder trabajar sin tener discos duros. Tiene sus ventajas y desventajas. Son opciones que se puede trabajar. Okay. Hay una acá, por ejemplo, de reiniciar un error, insert, eh, y un sinfín de otras opciones. Propiamente para lo que es cuando cae un nodo, ok, tal vez se refiera a algún problema no que ha pasado en el servicio, en el puerto, etcétera, el puerto 1186, que es el puerto de MySQL Cluster, sino que puede ser algo en un nodo que se esté corriendo dentro de un equipo, nodo remoto. Existen herramientas como esta, Nagios. Bueno, esto nada más es información de Wikipedia. Este es el programa que se utiliza por excelencia para monitorear. Ya yo había hablado de eso, por ejemplo, con IPs públicas por ejemplo, en cada nodo se podría monitorear a través de internet, o con una VPN, que es un Virtual Private Network, que es red privada virtual, su equivalente en español, RPV por sus siglas, para no tener que comprar las IPs públicas. Se puede utilizar esta VPN e inclusive darle mayor seguridad a la red. Ya por tener ese nivel de interconexión entre los nodos remotos, se puede instalar este programa. Puede ser opción para Debian, o se puede instalar en alguna otra máquina que esté velando constantemente porque esos nodos están arriba. Entonces cuando cae uno, se puede ir y se puede levantar sin que altere el funcionamiento, o que altere lo menor posible el funcionamiento de toda la base de datos en general. Igual puede ser que se caiga a cierta hora y se aprovechen horas en las que no haya mucho tráfico, ¿ok? Para levantar ese nodo. Puede ser que, depende de la versión de MySQL Cluster, que eso no lo he revisado todavía, sea necesario hacer primero un safely shutdown, o sencillamente puede ser que solo sea necesario levantar ese nodo y volver a conectarlo y se conecte, ok. En estos casos habría que hacer pruebas para que no nos pase lo que nos pasó, de que se perdían las bases de datos por levantar nodos. Pero me parece, digamos, la forma simplificada sería nada más utilizar el comando, el que ya habíamos usado, ndb c, y aquí dos puntos localhost, digamos, para lo que son nodos que se encuentran en el localhost, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo. Si fuera para nodos, se podrían posiblemente también mantener o levantar desde el localhost, o se podría utilizar el em, solo el manager. Ok, eso vamos a verlo después también, ese mecanismo, no para diferenciar las versiones. No, no sé, vamos a verlo, pero
pero por lo menos sí para levantar remotamente los nodos. Es parte de los test que se deben hacer a la hora de levantar los nodos. Bueno, Nagios sirve para varios tipos de monitoreo, inclusive aquí en la página de Wikipedia habla algunos libros que se pueden consultar. La otra forma que había hecho yo para no tener que instalar Nagios, y si no había otro equipo, porque evidentemente esto se tiene que hacer en equipos por aparte de los mismos servidores, aunque tal vez no necesariamente, solo que bueno, tendría que haber, por ejemplo, si son tres servidores, un Nagios en cada servidor, y si uno cae, que los otros dos estén eh, revisando que el otro no cayó. Es una opción, pero en todo caso lo mejor es que la parte de monitoreo vaya por aparte. eh, Sea como sea, existen inclusive versiones para Windows, para monitorear esos servidores Windows que se pudieran tener. Se pueden monitorear servicios, se pueden crear plugins, se pueden definir notificaciones por pager, por mensajes de texto y por correo. Ok, lo importante es darnos cuenta en el momento en el que caen los nodos para que no caiga toda la base de datos. Ok, y mantener los principios que queremos, que son máxima disponibilidad o high availability, em, balanceo de carga también. Son varios, hay principios que con MySQL Cluster se pueden alcanzar. Okay. Uno de los más importantes es la redundancia de los datos, que los datos estén en replicación, que estén en todos los equipos, independientemente de cuál equipo es el que recibe nuestra solicitud, y que se hagan de una manera atómica. Bueno, todos los principios más deseables en la construcción de las bases de datos. Obviamente principios que se pueden modificar dependiendo de las necesidades de propiamente cómo se debe construir la base de datos, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que se tengan, así se van a construir. Como lo vimos con, por ejemplo, con esta base de datos que eh, del todo no tiene ningún acceso al disco duro, ni siquiera para checkpoints. Okay. De este tipo de base de datos, por ejemplo, dice que si la base de datos tiene algún tipo de choque, es decir, si la base de datos, al decir choque, quiere decir como un choque automovilístico, que chocara y se destruyera, no se podría reconstruir, ya que estuvo y estará así siempre corriendo en la memoria RAM, absolutamente todo, incluyendo base de datos, logs, las tablas para
para administrar y rescatar los datos. Ok. ¿Qué ventajas podría tener? Por ejemplo, pienso en la velocidad y que en realidad no necesitaríamos comprar los discos duros